buenos días para todos. Hoy es los síntomas que pueden advertirte a ti como padre de familia de que tu hijo tiene una posible depresión. Esto es muy importante porque hoy se habla mucho del tema de la depresión y no es que nunca, no es que hace años no existía, siempre ha existido, pero digamos que la gente no estaba tan informada hoy de lo que sucede con este tema de la depresión. Y siempre es bueno que nosotros como padres de familia aprendamos a identificar cuáles son esas señales que indican que puede estarse tratando de una depresión, para que nosotros podamos actuar lo antes posible y evitar que de pronto este desánimo y el malestar que siente tu hijo o que siente mi hijo vaya de pronto a hacer algo peor. Entonces es importante este like porque voy a darles algunos tips para que conozcan un poco cuáles pueden ser esos síntomas. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa compleja, es una etapa difícil, una etapa que todos tenemos que atravesar. Y en ella se define más rotundamente la personalidad, ¿sí? Y se viven diferentes experiencias emocionales y también físicas que van a dar paso a una madurez. Entonces, hoy nos encontramos aquí felices porque es que esta información está en todo lado, pero por las distintas ocupaciones, por nuestro trabajo, no nos da ese tiempo para poder quizás leer y poder documentarme en estos temas, pero sí de pronto puedes sacar estos 18 minuticos para escuchar a César hablar de este tema. Entonces aprovecho para presentarme, sobre todo con las personas que no me conocen. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres y adolescentes hace 20 años. He tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos jóvenes a través de convivencias escolares y mentorías personalizadas, descubriendo tu potencial. Y con los padres de familia a través de escuelas de padres, a través de cursos, a través de talleres, a través de todo esto que yo estoy conformando en esta comunidad de padres. Yo tengo un sueño muy grande y es conformar la comunidad de padres conscientes más grande de Latinoamérica y creo que lo estoy logrando. Ya llevamos 2 años en este camino, un camino no tan fácil, pero un camino muy bonito de propósito, un camino de llevar tanta información, de llevar tanto mensaje y sobre todo de llevar esperanza y fe a los hogares del mundo y decirles que sí se puede criar hijos sanos, pero hay que trabajar mucho. Así como tú trabajas muchísimo en tu empresa, en tu negocio, así mismo hay que trabajar en la educación de nuestros hijos. Entonces quiero que me contestes allí y me cuentes de dónde te conectas, de qué país, en qué ciudad estás y por qué me conoces a mí. Me parece interesante poder conocer esto de parte tuya. Y hoy te voy a mostrar algunos o 10 más bien, 10 síntomas que debes tener en cuenta, ¿sí? Porque te advierten de una posible depresión en tu hijo. 10 síntomas, vamos a ver, 10 síntomas muy corticos, pero por favor alista lapicero y cuaderno y escribe porque esto es importante. Si no lo puedes hacer ahora, este live va a quedar grabado en Instagram dentro de apenas terminemos, en 2 minutos estará ya colgado el video y el live, perdón, y en Facebook, en el grupo privado de Facebook queda automáticamente y en unos 5 minuticos estará subido a mi perfil de Facebook. Entonces vamos a ver los 10 síntomas, pero antes de esto, yo quisiera decirles que a pesar de que es inevitable pasar por momentos difíciles, nadie quisiera pasar por momentos difíciles, pero es inevitable, y sobre todo durante este momento de vida que es la adolescencia, existen algunas conductas atípicas que pueden desencadenar problemas psicológicos o situaciones psicológicas graves como la depresión, que es una situación compleja. Y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es a nivel mundial, más de 350 millones de personas padecen depresión. Más de 350 millones de personas padecen depresión, siendo una de las enfermedades que más afecta a los jóvenes entre los 10 y 19 años. Lo que más viene preocupando, creo yo, a los expertos en este tema es que se ha convertido en uno de los motivos principales de discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos, o mujeres y hombres. Y es la tercera, escucha esto, es la tercera causa de suicidio a nivel mundial. Tercera causa de suicidio a nivel mundial. Esto es una cifra grave y una cifra
preocupante para nosotros los padres, ¿sí? Porque pues dice, bueno, ok, yo tengo un hijo adolescente en casa y ¿será que mi hijo está sufriendo de depresión y no me he dado cuenta? He estado tan presente, pero a la vez tan ausente que no he podido identificar lo que está pasando con mi hijo. Y hoy te quiero decir, papá y mamá, que sucede. Muchos papás, voy a poner aquí unas comillas, muchos papás presentes, pero a la vez ausentes. ¿A qué me refiero con un padre de familia presente y a la vez ausente? Es ese padre que está en la casa, ¿sí? Supuestamente trabajando, o supuestamente no, trabajando desde casa, pero desconectado de tu hijo, desconectado de su hijo, no sabe qué está pasando, no sabe qué está haciendo, no sabe qué hace en su cuarto, termina de trabajar y se dedica a sus redes sociales, a sus amigos, a salir a compartir sí, con su familia, sus amigos, y no están en casa. Las mujeres tienen una situación que es muy chévere y yo la tengo, afortunadamente pude adquirirla y es poder estar en tres partes al mismo tiempo, en 3 o 4 partes al mismo tiempo, ¿ok? Los hombres no tienen este chip, afortunadamente yo lo tengo, pero mientras estás trabajando, tienes que estar sabiendo qué está haciendo tu hijo. Mientras está en el colegio, pues lógicamente no vas a saber mucho, pero cuando esté en casa, en la tarde que esté en casa, debes estar siendo un papá y una mamá presente. Bueno, algunos síntomas, o vamos a hablar de los 10 síntomas para detectar si tu hijo está teniendo situaciones de depresión. La primera es desorden en el sueño, ¿sí? Normalmente los adolescentes tienen desorden en el sueño. Entonces, que un joven no duerma bien o pase demasiado tiempo durmiendo todos los días es un inicio, ¿sí? Es un inicio de que algo está pasando. Sí, normalmente los chicos duermen, ¿sí? Y duermen quizás hasta tarde, sobre todo los fines de semana, pero si ves que tu hijo está durmiendo ya mucho, es una voz de alerta, es una voz de alerta porque no es normal que un adolescente quiera dormir luego por la tarde y en la noche también durmiendo y acostándose temprano, o sea, no es normal. Y estos cambios de hábitos para descansar son una evidencia física de depresión que también se puede notar con dificultades en el resto del día. Tienes que empezar ahora a raíz de este live, tienes que empezar ahora a ser muy observativo con tu hijo, a observar mucho lo que está pasando, a observar mucho las formas de actuar. El segundo síntoma, cambios de alimentación. Todos los extremos alimenticios tienen graves consecuencias, ¿sí? O son negativos. Y por lo general van de la mano de la depresión. Entonces, comer muy poco o comer demasiado es una señal obvia de problemas emocionales o psicológicos. De hecho, pueden conducir, y todos lo sabemos, a enfermedades graves como la bulimia o la anorexia, ¿sí? Entonces, poca comer, ¿sí? Puede llevarte a una anorexia y comer mucho, pero vomitarlo, que es lo que causa la bulimia. Entonces, muy atentos, muy atentos. El tercer síntoma, pérdida de interés de sus intereses, pérdida de interés, perdón, pérdida de interés de sus aficiones, que terminan siendo sus intereses, ¿sí? Y es común que en determinadas edades, en estas edades de la adolescencia, las formas de pasar el tiempo y divertirse también puedan cambiar, ¿sí? Quizás lo que hacía cuando niño no le guste ahora de adolescente. Lo raro es que de un momento a otro, ¿sí? Tu hijo adolescente pierda el entusiasmo por todo lo que realizaba antes. Deja de hacer lo que gustaba, o lo que le gustaba, y prefiere estar solo. Entonces ese chico que jugaba tanto fútbol de niño y que era muy bueno jugando fútbol y que lo tienes en una academia y de un momento a otro te dice, papá, sácame o mamá, sácame de la academia que no quiero jugar más fútbol. Oye, ¿qué está pasando? O no quiero jugar más básquetbol, o no quiero jugar más voleibol. ¿Qué está pasando, no? Pero aparte de que no quiera hacerlo, se encierra y quiera estar todo el tiempo solo. Es una voz de alerta. Cuarto síntoma, irritabilidad o tristeza espontánea, ¿sí? Tristeza espontánea. Hay situaciones de los adolescentes en la vida de ellos que les puede provocar, por ejemplo, sentimientos de ira o de llanto, ¿sí? Y eso es normal, inclusive hasta en los adultos, que ocurra de una forma momentánea, sobre todo en estas etapas, y ante algo que no le cayó nada bien, pero, ¿sí? Lo que no es corriente es que esas dos emociones, ¿sí? Esas dos emociones de llanto y de ira se conviertan en pan de cada día, es decir, que sea ya muy repetitivo, ¿sí? Y empeoren a pesar de que otros intenten subirle el ánimo a este chico. Entonces, esas manifestaciones de llanto y de rabia constante en el día o ya demasiado junto, es una voz, es un síntoma que puede
tener una alerta de lo que tu hijo puede estar pasando, una depresión. El quinto síntoma es comentarios contra sí mismo, comentarios contra sí mismo. Sabemos que en varios momentos de la vida y en diversas razones o por diversas razones, los adolescentes sobre todo pueden atentar contra su autoestima, ¿sí? O tenerla en niveles muy bajos. Yo siempre les digo a los adolescentes que no es normal que un adolescente goce de una autoestima supremamente alta. Normalmente sufren de autoestima media o autoestima baja. Y la situación surge cuando eso no se controla, ¿sí? Esos comentarios que se hacen contra ellos mismos, ¿sí? Comentarios negativos aumentan esos comentarios negativos y se vuelven algo críticos y destructivos con ellos mismos. Esta señal de depresión requiere también de atención inmediata, papá y mamá, ya que puede desencadenar problemas mayores o situaciones mayores, tanto en la parte física como en la parte emocional. Entonces, a irle rápido a este tipo de temas. El síntoma número 6, perdón, pérdida de las relaciones sociales. Este síntoma es bastante evidente, o sea, lo podemos identificar fácilmente entre los adolescentes que están deprimidos. Por lo general, evitan compartir otra vez con amigos, se alejan de ellos y prefieren siempre estar solos la mayor parte del tiempo. Esta es una voz de alerta a la cual tienes que ponerle muchísimo, muchísimo cuidado. El síntoma número 7, problemas para concentrarse o situaciones para concentrarse. Por las mismas dificultades para dormir que vimos en el primer síntoma y el estrés que acompañan la depresión, estos jóvenes o adolescentes con esta condición suelen tener graves situaciones para concentrarse, también para tomar decisiones, para recordar cosas y entre otras. Sobre todo, se refleja mucho en el bajo rendimiento escolar. Se refleja en el bajo rendimiento escolar. El síntoma número 8, comportamientos violentos. Ojo, comportamientos violentos. Cuando se empiezan a involucrar en acciones violentas, por ejemplo, te das cuenta que tu hijo es un actor del bullying, un actor muy, muy consecuente con la parte de ser abusador, por ejemplo, que sabemos que el bullying también lo llamamos como maltrato escolar, o cualquier otra actividad que nos refleje a nosotros una actividad violenta, podría estar teniendo una depresión, ¿sí? Que intenta ocultar a través de estas conductas, ¿sí? A través de participar, por ejemplo, en temas de bullying como actor, como uno de los actores principales, sobre todo cuando es abusador o acosador, o que tú veas que está viniendo, por ejemplo, llega a la casa con el ojo morado o con golpes, y es porque está teniendo constantes peleas en calle quizás con sus amigos o con personas que no son sus amigos. El noveno síntoma, pensamientos suicidas. Pensamientos suicidas. Este es un poco más complejo, de identificar, pero ven, me acordé de algo antes de pasar a sobre el comportamientos violentos. Es importante también ver que estos comportamientos también incluyen comportamientos sexuales de riesgo y el aumento, ojo en esto, el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Esto hace parte de los comportamientos violentos y es una voz de alerta para identificar que tu hijo está sufriendo quizás de depresión. Ahora sí paso al noveno síntoma y es pensamientos suicidas, como les estaba diciendo ahora, no es tan fácil de identificar, estos pensamientos no son tan fáciles de identificar, pero sin duda es la prueba contundente de que algo muy grave está sucediendo en el ámbito psicológico de tu hijo adolescente, ¿sí? La mayoría de estos pensamientos se centran en el deseo de no vivir o de morir, o la falta de una razón, ¿sí? De una razón para querer vivir, la falta de una razón para querer vivir, lo cual se evidencia en frases como me quiero morir, mi vida no tiene sentido, entre otras, ¿sí? Yo sé que los adolescentes utilizan muchísimo, muchísimo estas palabras a veces, pero es importante que tú no las dejes pasar por alto. Sí, si tu hijo está diciendo me quiero morir o mi vida no tiene sentido, ojo, ojo, acércate a él y revisa qué está pasando. En casos más graves,
y no controlados ni siquiera por ti, puede acabar en intentos de suicidio o autolesiones, ¿sí? Físicas como golpes que ellos mismos se dan a ellos mismos, se golpean contra las paredes o contra algún objeto, o cortes, ¿sí? Hemos visto que muchos chicos se cortan, ¿no? Se llama cutting, se cortan esta parte de acá, también muchas veces están llamando la atención de los padres, pero en muchas oportunidades es un deseo de no querer vivir. Y el síntoma número 10 para terminar, ya estamos terminando, esto fue cortico, huidas del hogar, ¿sí? Se vuelan de la casa. Entonces, son comunes cuando el joven tiene situaciones dentro de su núcleo familiar y no se siente aceptado o está pasando por un mal momento, ¿sí? Con alguno de sus familiares, con papá, con mamá, con alguno de sus hermanos, con su abuela que vive en casa. Se le debe prestar mucha atención ya que el decidirlo, ¿sí? Sí, el decidir estar en esto, algunos toman malos caminos y pueden recibir consejos de personas malintencionadas que le dicen, hey, vete de tu casa, mira, allá no te quieren, ven para acá, yo te ofrezco un trabajo, y por lo general a estos chicos les ofrecen trabajos que van por el otro camino. Entonces, este sería el décimo síntoma. Por favor, repásalos ahora que estamos terminando este live. Ve otra vez a mi grabación, saca tu cuaderno, tu lapicero y escribe. Y quiero que te vuelvas un papá y una mamá muy analíticos. No necesitan estudiar psicología para volverse analíticos, ¿sí? Analicen cada movimiento de tu hijo o de tu adolescente, de chico, chica, de tu preadolescente. Revisa cómo están funcionando, cómo los ves, cómo es su mirada, qué sientes que está pasando. Revisa todo, papá y mamá. No te hagas, no te alejes. Hoy te invito a acercarte más a tus hijos. Cuando tú te acercas a tus hijos, te prometo que vas a poder encontrar más cosas con ellos. Sé ese papá amigable, ese papá que se acerca, esa mamá que se acerca, esa mamá que se interesa por lo que está pasando. Pregúntale cómo se siente, pregúntale qué está pasando, cómo le fue en su colegio. Revisa si sus amigos de siempre son los mismos de ahora o ha cambiado de amigos, ¿sí? Revisa todos y cada uno de los movimientos que están ocurriendo en casa. Y bueno, he llegado hasta el final hoy de este live. Por favor, si tienes preguntas, hazme las preguntas por interno. Yo con mucho gusto te contestaré. Y te agradezco por haber sacado este espacio hoy, estos 18 minutos, 20 minutos que duró este live